Buenas, mi nombre es Ana y esto es Conociendo TEA. En primer lugar, quisiera aclararles que no soy especialista ni nada por el estilo. Voy a estar subiendo videos contando desde mi propia experiencia como persona autista y también como madre de un hijo con autismo, ya que los dos estamos dentro del espectro. Así que nada, la intención es poder compartir con ustedes nuestras experiencias y que les pueda servir y ayudar, ya que es algo que disfruto mucho hacer. Estoy en contacto con otros padres y siempre nos están preguntando a los adultos autistas cómo superamos ciertas cosas, cómo sobrellevamos otros asuntos y cosas así. Así que esta es la idea de mi canal, poder llegar a muchas personas y que les sirva y que les pueda traer alivio, quizás también, ¿por qué no? Elegí un tema que me parece súper interesante, ya que al principio a muchos nos asusta, a los padres les da mucho miedo el asunto de las crisis y cómo abordarlas. Así que vamos a hablar de eso en este video, en esta ocasión. En primer lugar, tenemos que entender por qué ocurren las crisis, también contarles qué se siente tener una crisis, cómo podemos ayudar a una persona en situación de crisis y lo más importante es qué hacer y qué no hacer en esos momentos. Bien, en primer lugar, ¿por qué ocurren? La crisis en sí es simplemente el resultado final de haber estado sobreestimulado, de haber estado muy expuesto en sentido sensorial, ¿sí? Porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que no todos somos iguales y en sentido sensorial no todos tenemos las mismas sensibilidades. En mi caso, yo tengo sensibilidad táctil y auditiva, ¿sí? No suelo filtrar los sonidos de fondo y eso suele ser muy cansador a la hora de salir de casa y hacer trámites o estar con gente. Así que voy a contar un poquito de esto. Bien, suelo comparar a la crisis con vomitar, ¿sí? No con sentirnos mal, sino con vomitar. La crisis como el vómito. ¿Por qué? El vómito se da porque uno come cosas que le cae mal, empezamos a estar con malestar y por último vomitamos y nos sentimos mejor. Así que la crisis es exactamente lo mismo, ¿sí? El tema es lo que uno le pasó antes de la crisis. Es donde hay que evaluar antes de la crisis. ¿Qué pasó? ¿Sí? Sería como ver qué nos cayó mal. Cuando uno está mal y descompuesto dice, uy, habré comido tal cosa y eso me hizo mal. Bueno, con la crisis pasa lo mismo. Es decir, ¿qué pasó antes de la crisis? Vamos a poner un ejemplo cotidiano que parece ser tan simple y tan fácil de llevar a cabo como, por ejemplo, levantarse a la mañana, preparar a los chicos, llevarlos a la escuela, ir al cajero, a sacar plata, pagar las cuentas, hacer las compras, volver, cocinar. Es un buen plan, es sencillo y cualquiera lo puede llevar a cabo. Ahora bien, en mi caso, personalmente, es algo que la exposición, estar afuera o ver gente, no sé por qué a veces me aterra tanto cruzarme a gente conocida y tener que saludarla, no sé. No es porque la gente me caiga mal, simplemente porque también supongamos que tengo en mente de ir y hacer algo, como decir, bueno, ya dejar a los chicos, ya me tengo que ir al cajero. Y por ahí me cruzo a alguien, se queda hablando, no tengo nada en contra de esa persona, pero estar ahí en ese momento es como que me va causando un poco de ansiedad. Después, tener que, bueno, ¿por qué? ¿Por qué eso me causa ansiedad? Porque tener que dialogar con alguien es un ejercicio como muy espontáneo, ¿sí? Y eso no es muy, no se da con mucha naturalidad en el autismo. Antes de hacer este video tuve que ver
otros videos que me salieron mal y tuve que escribir y tuve que practicar lo que quería decir para poder hacerlo lo mejor posible y que se entienda. Así que esas cosas causan ansiedad. Y ahí es como que vamos a empezar con ese cargarnos de cosas que nos van a causar malestar. Entonces, bueno, sigamos con el ejemplo. Llego al cajero, que generalmente yo voy los días que hay poca gente. Bien, ahora llego y no hay poca gente. Tengo que esperar. Bueno, ahora cuento con mi certificado de discapacidad. Si hay mucha gente, puedo tener prioridad de pasar antes. Y si me lo olvido en casa, tengo que hacer la fila. Y eso también es como seguir cargándome cosas que me van a terminar haciendo mal. Entonces, ok, espero, me quedo ahí y de repente empiezan los sonidos, los de fondo, la gente hablando, los sonidos que hay en la calle, los autos, bocinas, ¿sí? Y eso es como muy molesto y ya empieza como a doler la cabeza, ¿sí? Los sonidos llegan todos juntos y a veces al mismo tiempo. Y hay sonidos que pueden ser muy, muy molestos y hay otros que literalmente pueden doler. El sonido de las llaves es algo que a mí me generan puntadas. Bueno, esas cosas me van sobrecargando. Bien, entonces cuando por fin termino, ¿sí? Ya estoy como, si fuese un termómetro, esto ya hubiese subido un poco hasta la mitad, más o menos. Llego a casa y digo, ok, acá estoy, sobreviví, voy a cocinar. Entonces me pongo a cocinar, me falta un ingrediente, no pasa nada, es uno solo, tranquila, cocino, se me acaba el gas. Ya a este punto colapso, ¿sí? Exploto, sinceramente, así nomás. Y eso es como eso es como el vómito, ¿no? Cuando uno larga. Cuando uno se siente mal y vomita, generalmente siente alivio y se empieza a sentir mejor. La crisis es exactamente lo mismo. La crisis nos ayuda a regularnos y nos ayuda a sacar todo eso que nos hizo mal, ¿sí? Así que eso se siente, una crisis. La crisis en sí trae alivio. Hay que estudiar lo que pasa antes, qué es lo que nos llevó a ese punto y tomar precauciones, ¿sí? Por ejemplo, algo que a mí me sirve mucho es usar tapones de silicona, porque de esa manera no voy a estar recibiendo tantos estímulos, ¿sí? Y va a depender porque va a depender de cada persona y de cada perfil sensorial. No todos tenemos la misma sensibilidad. Por ejemplo, mi hijo no tiene aparentemente una sensibilidad auditiva. De hecho, él busca ese tipo de estímulos. Y por otro lado, bueno, decíamos qué podemos hacer en esa situación. En el caso de mi hijo, cuando se desata una crisis, lo que hacemos es que uno lo aborde, ¿sí? Porque si vamos varios, lo podemos terminar sobrecargando más todavía porque va a recibir distintos estímulos de todas las personas que lo quieren calmar. Entonces lo mejor es que uno lo aparte, lo lleve a un lugar más tranquilo y lo aleje de lo que le está generando malestar para que él se pueda regular tranquilo. Bien, eso es algo que podemos hacer. También tener en cuenta cuál es el perfil de cada uno y qué es lo que uno tolera y qué no, porque como padre uno siempre quiere ir y contener y abrazar. En el caso de mi nene no lo podemos tocar cuando está en crisis, cuando la crisis es una crisis y se desata, no podemos darle contención porque empieza a mordernos, no lo tolera. Entonces con él lo que hacemos es sentarnos, quedarnos cerca y decirle palabras muy sencillas y de paso le enseñamos emociones, porque si él está a los gritos muy enojado le decimos, bueno, Kilian está enojado, ¿sí? Y le decimos está bien estar enojado,
Entonces de paso vamos validando su emoción y le vamos enseñando cuál es la emoción que está teniendo. Así que eso podemos hacer. Tampoco cargarlo de palabras en ese momento porque no sirve, ¿sí? De hecho, cuando uno recordemos que todo lo que se nos dé va a ser recibir información y procesarla en ese momento es imposible, no se puede, ¿sí? Por más buenas intenciones que uno tenga, por más que uno lo haga con la mejor intención, es algo que nos termina sobrecargando más porque estamos recibiendo información para procesarla y en ese momento no lo podemos resolver. Así que lo mejor es tratar de ver cómo ayudar, ¿sí? Podemos usar frases muy sencillas como decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Sí? En el caso de alguien que tenga un lenguaje como el mío, ¿sí? En el caso de alguien como mi hijo que todavía no habla fluido, de hecho no tiene conversaciones con nosotros, dice palabras, muchas, y se sabe expresar y comunicar bien, pero no tiene un lenguaje fluido y no hace conversaciones. En el caso de él es simplemente dejarlo que se regule y entender que ya va a pasar, ¿sí? Entonces eso es importante, simplemente dejar que pase, no estar cargándolo con más información de la que ya tiene y no abrumarlo, no amontonarnos entre todos, ¿sí? Después están los otros chicos que sí toleran que lo contengan, como, bueno, por ejemplo, en mi caso yo necesito presión. Si estoy en un momento de crisis, el hecho de que alguien me abrace bien fuerte me ayuda a regularme, ¿sí? Yo necesito esa presión. En el caso de mi hijo, no hay que tocarlo. Así que eso es lo importante a tener en cuenta a la hora de poder ayudar a la persona que está atravesando la crisis. Y creo que no me olvido de nada. Puede que sí, es mi primer video, estoy un poco nerviosa. Y me costó un montón tomarme el tiempo para hacerlo, elegir el tema, hacerlo bien y sencillo. Espero que esté bien y sencillo, por favor. Si es así, háganmelo saber. Y si tienen algún comentario, algo que quieran saber, algo puntual, o qué les pareció mi video, si se entendió o no, me gustaría que me lo puedan decir. Y ya saben, hacerme preguntas, eso estaría genial, porque entonces así podríamos tener información para más adelante. Eso es todo.